Hola, nosotros somos Ángela Lomas. Manny Ramírez y Rubelisa Galva. Y en el día de hoy venimos a hablarles sobre una magnífica obra de Pedro Francisco Bono, titulada El Montero. El Montero es una novela escrita por Pedro Francisco Bono en 1856. Esta novela tiene 101 páginas, de las cuales 42 están dedicadas al prólogo, donde se habla sobre la vida del autor y da unos detalles de lo que se va a ver en cada capítulo. Y las páginas siguientes están ya los capítulos de la novela en sí, que estos son 12 y se dividen por secciones. Cabe destacar que El Montero está dentro de la colección de clásicos dominicanos, serie 1, narrativa del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, y se terminó de imprimir en noviembre del 2017. Además, se imprimieron aproximadamente 2.000 ejemplares en Santo Domingo, República Dominicana. Ahora es importante que hablemos sobre Pedro Francisco Bono, quien nació en Santiago de los Caballeros en el año 1828 en el seno de una familia de comerciantes. Además, tuvo mucho auge en el sector social durante el siglo XIX, ya que en este momento la República Dominicana estaba pasando por un proceso de poscolonialidad e independencia. Pedro Francisco Bono murió en San Francisco de Macorís el 14 de septiembre del año 1906. En su larga y fructífera carrera se desarrolló como prócer civil y como escritor de ideas protagónicas. Fue senador de Santiago, votado por primera vez como presidente de la República en 1856. Años después fue postulado a la presidencia en varias ocasiones y se negó todas las veces. Además, cabe destacar que fue diputado en la Constituyente de Moca en el año 1857 a 1858, antes de su exilio. Al regreso de su exilio en el año 1861, al producirse la anexión a España, rotundamente se negó a firmar el acta de anexión de Santiago. Entre muchas posiciones públicas que durante toda su vida ocupó, fue comisionado de guerra en la Guerra de Restauración de 1861. Además, fue representante diplomático ante el gobierno de Haití y República Dominicana. Además, tuvo cargos en el Ministerio de Justicia, instituciones públicas y relaciones exteriores, y fue ministro de la Suprema Corte de Justicia. Pedro Francisco Bono tiene muchísimas obras, además del Montero, entre las que se destacan Apuntes sobre las clases trabajadoras dominicanas y Progreso extraparlamentario y el Opúsculo Apunte ante los 4 ministros de la República. Pedro Francisco Bono escribía mientras ejercía el oficio de abogado defensor público en 1858. Vamos a hacer un breve resumen sobre esta increíble novela, El Montero, de Pedro Francisco Bono. Contiene 12 capítulos, cada uno de ellos enumerado en números romanos. Mantiene relación en algunos de ellos, ya que el autor relata toda la historia, así que está escrita en tercera persona. Con relación al texto, utiliza guiones para indicar conversaciones y signos de admiración y de interrogación para destacar unos aspectos importantes dentro de la obra. También utiliza muchos adjetivos para describir en ella algunos aspectos importantes.
Bueno, en el capítulo 1 y 2 se describe el lugar de las escenas, se describe a Juan, a Tomás y también a Manuel. Ya a partir del capítulo 4 se menciona cómo María y Manuel se enamoraron y la imprudencia de Juan al enamorarse de ella. Los capítulos 4, 5 y 6 narran cómo Juan y Manuel discuten en el monte, es decir, tuvieron un pequeño enfrentamiento con machetes. El perro de Manuel, al verlo herido, corrió hacia la casa de Tomás para poder avisarle. Al principio no lo podía entender, pero luego al seguir al perro pude encontrar a Manuel mal herido. Ya a partir del capítulo 6 y 7 vemos cómo Manuel fue atendido por María durante 20 días y comienza la preparación de su boda. Describe cómo es el lugar y cómo Juan aparece en la boda. Bueno, en el capítulo 9 menciona cómo Manuel y María viven un matrimonio feliz con sus hijos y con Teresa, la madre de María. Bueno, ya en los últimos capítulos de la novela, El Montero, los capítulos 9, 10 y 11, María recordó a Juan su peor pesadilla. Manuel cree que está preso y ya no tendrá temor, pero Juan se escapó. Así que estando ausente Manuel, María salió con su hermano, se entró con Juan en el monte, él la forcejeó y la mató. Luego la policía llegó y lo encerraron. De esta manera, un poco trágica, termina la obra de Pedro Francisco Bono, El Montero. Es impresionante, sin duda alguna, esta obra El Montero, debido a que hace descripciones exactas sobre espacios físicos e incluso, aunque no tenga caricaturas o imágenes sobre los personajes o los lugares a los que se refiere, se puede recrear en la mente del lector sin ningún tipo de problema el aspecto físico de los personajes y de los paisajes. Dentro de los personajes de esta obra se encuentra Juan, que también le dicen Peleón. Luego está Manuel, este es quien está de visita en la casa de Tomás. Entonces Tomás es un criador de ganado, quien es esposo de Teresa y también es el padre de María. También se encuentra León Guzmán, que es el padre de Manuel, quien a su vez es quien pide la mano de María y se casan. Luego está Feliciano, que este es un montero, se considera solidario. Y está uno de los personajes que para mí tiene muchísima relevancia en la obra, aunque no es una persona, sino que es el perro de Tomás, que se llama Manzanilla, debido a que este hace una increíble labor como acompañante de Tomás a la hora de cazar, y también fue un personaje muy relevante a la hora de avisar que Tomás estaba herido en el monte. Luego está Fernández, quien es el capitán, y hay otros personajes que tienen menor relevancia, como las personas algunas personas del pueblo, y también los policías que fueron a tomar preso cuando se hizo el asesinato. ¿Qué nos dice esta obra sobre la composición social de los habitantes de la región noreste? Es importante saber que la región noreste es aquella región que corresponde a la ribera del río Yuna, la parte de Samaná, de la bahía de Samaná y la zona de Nagua. Es importante saber que en esta región se ubican los personajes que menciona esta obra literaria. Bono nos señala en esta obra de El Montero que los habitantes de la región noreste poseían un estilo de vida semisalvaje. Sus viviendas eran bohíos, eso era un tipo de casa en esa época, que estaban distantes unas de las otras. Su composición social
era que vivían en familias muy extensas, de tal manera que estaban compuestas por padres, madres, tíos, abuelos y entre otros. A estas personas es que se le llama, o a estos habitantes, es que se le llama montero. Usted quizás se preguntaría, ¿por qué se llaman monteros? Bueno, se llaman monteros porque eran aquellas personas que vivían del monte, de la casa en el monte, de la casa de cimarrones. Es importante señalar aquellos aspectos que destaca la obra sobre la dominicanidad a mediados del siglo XIX. No podemos pasar por alto que la novela El Montero de Pedro Francisco Bonó es un cuadro de costumbres que representan la cultura propia de las costumbres dominicanas en el sentido rural, el campo dominicano, las añoranzas, las luchas, las pasiones de caudillo. Con el Montero se empiezan a conocer en Santo Domingo y en todo el resto de la América hispánica aquellas tradiciones de costumbres y mentalidades campesinas, debido a la insistencia de Bonó por la descripción de lo que es la vida montuna, la naturaleza del campo, cómo es su gastronomía, cómo son sus casas y las relaciones también que tenían o que tienen los personajes dentro de la obra El Montero. También el alcance de valores, las costumbres y decisiones políticas que se expresan en el universo rural dominicano. Debemos señalar que a lo largo del siglo XIX la República Dominicana atravesó por diferentes periodos muy turbulentos. Dentro de ella podemos destacar la penetración de España aquí a la isla, la formación de la Gran Colombia durante un breve tiempo y también cuando los países de Haití y Santo Domingo pues se unieron. En este caso, la esclavitud haitiana durante los 22 años. En algunos momentos, El Montero se convierte en el relato patriótico y el ideal dominicano porque se observa el ligado del suelo, la tierra, las personas luchadoras del campo y también sus diferentes hazañas y costumbres. Podríamos decir entonces que esta obra tiene mucha relación con lo que fue los efectos que tuvieron que atravesar los diferentes dominicanos durante el siglo XIX. Dentro de ello podemos observar cómo era la cultura, era más direccionada a lo que era lo rural, su vida era muy simple, ya que vivían de lo necesario, se componían usualmente de familias extensas, además tenían una creencia religiosa de carácter católico. ¿Hasta qué medida esta obra de El Montero de Francisco Alberto Bonó puede ser considerada un análisis sociológico de la naciente república? Bueno, primero hay que señalar que los monteros representan el origen del campesinado típico de la República Dominicana, por el hecho de que en esta obra se expresa, primero, que el montero era católico, y eso es típico de la República Dominicana, pues creían en la Virgen María. Su tipo de vivienda eran los bohíos, que aún en la actualidad se pueden visualizar en algunos campos dominicanos. Algo muy interesante que hoy existe, que usaban los monteros, es el machete. Como ustedes pueden saber, lo utilizaban para la caza y su autodefensa. También vivían un poco separado, apartado, de un bohío a otro había una distancia, y eso era típico de ellos también. Se puede considerar también que ellos bebían aguardiente, sí, una bebida, lo que es el ron de caña, típico también de la República Dominicana. Usaban platos y cucharas de jigüero para comer sancocho de tocino, comían también casabe. También los monteros bailaban sambo al ritmo de guiras, cantantes, tambores y mucha bulla. Todo su estilo de vida ya mencionado
fue lo que le dio forma a la construcción de la nación dominicana. Pues al ser el Montero la génesis del campesinado dominicano, dio forma a la estructura de nuestra identidad y conquistaron también la independencia nacional con el uso del popular machete.